Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días para todos nuestros amigos y amigas periodistas. El Comando Nacional Unitario y los organizadores de este paro saludamos con enorme satisfacción la decisión de los más de 40 congresistas de este país, la bancada de oposición, la bancada alternativa, de respaldar este paro del próximo 21 de noviembre. Paro que está convocado por el movimiento sindical a través del Comando Nacional Unitario, las organizaciones indígenas del país, las organizaciones de los estudiantes de educación superior, UNES y ACRES, un grupo y un bloque enorme de organizaciones sociales de todo tipo y de toda clase, de hombres, organizaciones de mujeres y organizaciones que en general tenemos contradicciones con las cosas que se están presentando en el país. Ese paro lo hemos llamado el paro contra el paquetazo del presidente Duque, el Fondo Monetario y la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico, OCDE. Ese paro, ese paquetazo tiene como contenido principalmente la reforma tributaria que el gobierno pretende hacer ratificar nuevamente en el Congreso y con la cual ya nos habíamos pronunciado hace un año, la reforma laboral que ha venido anunciando el gobierno y los gremios económicos, la reforma pensional que ha venido anunciando el gobierno y que en cabeza del ministro Carrasquilla ha venido señalando una serie de elementos supremamente graves para el futuro de los pensionados en Colombia y de los colombianos en general. Ese paquetazo incluye lo que hemos llamado también la pretensión de hacer el holding financiero con 18 empresas del Estado, en la cual entra en el mercado de la especulación y capitales, inclusive la salud y la seguridad social de los colombianos que depende del Estado. Incluimos en ese paquetazo el incumplimiento de los acuerdos con todas estas organizaciones que estamos inmersas en el paro, los acuerdos con FECODE, los acuerdos con los trabajadores estatales, con los indígenas, con los sectores productores, con los sectores campesinos, en general una serie de acuerdos fallidos por el incumplimiento del gobierno. E igualmente incluye la pretensión de reglamentar, dicen ellos, la protesta social, que para nosotros es el intento de los sectores más reaccionarios del país de recortar la posibilidad de que los colombianos se expresen a través de sus movilizaciones y a través de sus protestas su desacuerdo con lo que está pasando con el gobierno. Desde quienes hemos convocado a este paro queremos decirles, tiene una fuerza supremamente grande, se ha extendido la convicción por todo el país, los sindicatos en general de nuestras 3 centrales vienen aprobando y ratificando su decisión de parálisis y su decisión de movilizarnos. Nos vamos a movilizar en la capital de la República, nos vamos a movilizar en todas las ciudades capitales del país y nos vamos a movilizar en todos los pueblos y veredas de este país, y creo que por primera vez en muchísimas décadas el país va a ver un real alzamiento de la población colombiana frente a todas estas políticas que se están aplicando. Muchísimas gracias a la bancada alternativa, a la bancada de oposición, porque esto acaba de darle una fuerza todavía más grande a esta tarea del 21 de noviembre. Muchas gracias. Creo que vamos uno y uno. Entonces vamos con Aida, por favor. Bueno, yo tengo un poco de voz todavía. Ya. Yo creo que el país está fatigado de la desigualdad. Está fatigado de que haya familias que uno es parlamentario, el otro es embajador, el otro es contratista, el otro, y todos muy bien empleados. Esas familias tienen nombres propios y ustedes saben quiénes son. Muchos de los compañeros del Congreso hacen parte de esas familias. Y la gente que no tiene un solo salario, en medio de 3 hijos, esposo, esposa, abuelos, no tienen con qué comer.
y esto se tiene que acabar. Y se ha visto también en enormes dificultades en las situaciones actuales. Y yo creo que el país está cansado de la corrupción, está cansado de que se roben el presupuesto de las carreteras. Acabamos de encontrar en Casanare un hueco de 274.000 millones y no aparece la carretera de Orocue a Yopal. Todo lo contrario. Pero como eso, también en todas las regiones del país. Me parece que ayer se llevó el debate de las barras verdes. Yo nunca he visto eso en el Congreso. Pero no del Partido Verde. No, del Partido Verde, exactamente. Era algo que pasaba en el Congreso. Precisamente en la discusión y precisamente en la situación tan dura que se vivía. Yo realmente me asusté un poco cuando vi tantos militares adentro. Yo dije, bueno, ¿esto qué pasó aquí? ¿O es una condecoración? Porque normalmente hay un señor que siempre pone a condecorar a alguien. Un parlamentario que se especializó en condecoraciones. Y otros que realmente discutimos los problemas de este país. Por eso yo creo que estamos agotados. Yo anoche hice un ejercicio de cuántos ciudadanos pensionaríamos con el impuesto que se llama registro mercantil que cobran las cámaras de comercio. El año pasado, en un cálculo de los últimos años, porque no aparece todavía el dato del 2018, deberían estar recibiendo poco más o menos 800.000 millones al año. Hice la cuenta de cuántos campesinos podríamos pensionar con los 800.000 millones y nos dio, oígase bien, 88.160 campesinos con salario mínimo. Solamente cerrando esa brecha, porque aquí regalan los impuestos, los regalan a las cámaras de comercio que se ponen sueldos de 80 millones. Por ejemplo, el director de Bogotá, 40 millones el de Neiva, 40 millones el de Montería, ganan más que el presidente de la República. Viajan al extranjero con tiquetes de primera, con viáticos que no tiene ni el presidente de la República. Se malgastan el dinero y ese dinero tiene que volver. Y yo sí creo que frente a eso que quiere hacer el gobierno, no solamente en las pensiones, porque yo soy de las que creo que aquí todos los colombianos y las colombianas mayores, cotizados o no cotizados, deben tener una pensión de jubilación. Aquí no ha habido una política de una cotización blanda para los jornaleros, pero nuestros campesinos han trabajado toda la vida, nuestros indígenas, nuestros afros, las mujeres, las amas de casa. Y también hay una situación dolorosísima que es la falta de empleo para nuestros jóvenes. Por eso invitamos también a los jóvenes, invitamos, porque esta defensa que hacemos de la pensión de jubilación no es solamente para los que tienen la edad en este momento, es para los jóvenes que vienen, que les quieren quitar su pensión, porque con esos contratos de servicios prestados, 3 meses trabajan, 8 meses por fuera, les dan otro trabajo 1 mes y vuelven y regresan al desempleo. Esto es una burla y los que han manejado este país creen que son dueños de la desigualdad y dueños de la injusticia y dueños de todo. Pero yo creo que los colombianos y la América Latina se está dando cuenta que realmente somos lo suficientemente ricos para que la gente tenga por lo menos un nivel mínimo de vida digna. Y por eso yo los invito y creo que hay necesidad de que desde el Parlamento también estemos apoyando un movimiento que reivindican los trabajadores, pero también los desempleados. Bueno, muchas gracias. Habla Luis Ortiz de la CTC. Muy buenos días para todas y todos. Agradecer a la bancada alternativa por este compromiso que tiene con los trabajadores, con la clase trabajadora. Mi nombre es Luis Arturo Ortiz, yo soy el presidente de la CTC Bogotá y Cundinamarca y en este momento estoy en representación del compañero Miguel Morantes. Para la CTC es de bastante preocupación lo que está sucediendo hoy en el país. Los trabajadores no tenemos un futuro que nos permita por lo menos embarcarnos en un proyecto de vida que a futuro vaya a solucionar los problemas, las dificultades que tenemos los trabajadores. Aquí ya lo dijo el compañero Diógenes, y es que los trabajadores no tenemos un futuro.
¿Por qué? Porque en las empresas lo que están haciendo en este momento es despedir a trabajadores. Y todos sabemos que las fuentes de trabajo, las fuentes de empleo, no están a la vuelta de la esquina. Eso preocupa. Y cuando hay desempleo, no hay un desarrollo económico que permita realmente que podamos tener un futuro mejor tanto para nosotros los trabajadores como para nuestras familias. Desafortunadamente, en las empresas, y yo que pertenezco a una empresa del sector privado, allá se está dando un fenómeno que se llama los viernes negros. Y esos viernes negros quiere decir que están despidiendo a trabajadores. Y yo que vengo del sector financiero, trabajo en un banco, allá por estos últimos días, estos 2 últimos meses, todos los viernes se están despidiendo gente. No importa el estatus en el que se encuentre en la organización, en la empresa. Pero ¿qué va a pasar? Aquí ya como hay prácticamente un proyecto que los empleadores lo están acogiendo antes de que se dé la reforma laboral. Pues resulta que están despidiendo a los trabajadores antiguos. ¿Eso qué quiere decir? Que están acabando con la estabilidad de los trabajadores. Y no es porque no necesiten al empleado, sino que están ya contratando a trabajadores con un salario mucho menor. ¿Y eso qué genera? Eso genera desigualdad. Eso genera inconformismo en los trabajadores que llegan y que por desempeñar un mismo cargo de otro, como son las empresas temporales, porque hoy en día las empresas que contratan por la temporalidad, o sea, no les pagan a los trabajadores lo que realmente nos merecemos, nosotros que generamos la riqueza. Los trabajadores que están contratados por esas temporales, desempeñando un mismo cargo, ganan prácticamente menos de la mitad de lo que se gana un trabajador con cierta antigüedad. Y eso genera inconformismo. Y eso genera una desigualdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a mirar. O sea, ¿dónde está la generación de empleo digno y decente? Donde le quitan cualquier cantidad de garantías a los trabajadores jóvenes. Y ahorita ya con el cuento de que un trabajador que ingrese y que tenga menos de 25 años llega a trabajar por el 75% del salario mínimo. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros mirar. Y yo no creo que una persona hoy viva dignamente con un salario mínimo. Entonces a nosotros nos preocupa, a las centrales obreras nos preocupa, y por eso es la convocatoria para este 21 de noviembre, para que todos salgamos unidos. Y repito nuevamente, gracias a la bancada alternativa por apoyar este proceso que a futuro los trabajadores le vamos a agradecer. El pueblo colombiano le va a agradecer ese compromiso que ustedes están adquiriendo con la clase trabajadora y con el pueblo colombiano. Entonces, yo creo, y creemos nosotros dentro de las centrales, que hay que procurar que este paro del 21 de noviembre se lleve a cabo. Y nosotros en nuestros sitios de trabajo, al interior de las organizaciones, ¿sí?, y como representantes de los trabajadores, estamos haciendo los máximos esfuerzos para que todos los trabajadores nos comprometamos en este paro que a futuro tendrá un mejor mañana para los trabajadores, si es que eso no pasan esas reformas que se tienen en mente por parte del gobierno y por parte de los empleadores. Porque aquí sí lo dijo Gustavo, es cierto, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo maneja prácticamente la economía y es el que impone las normas laborales para los trabajadores, junto con otro poco de empresarios que no hacen sino pensar solo en su riqueza y no piensan en el bienestar de la gente. Últimamente, estos empleadores, como el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, cada año, con las utilidades que generamos nosotros, se compra una nueva empresa. Últimamente se compró otro banco ahí en Panamá. Entonces, dejo para la reflexión eso.
Y yo digo algo, si nosotros hoy permitimos que se nos violen nuestros derechos, que se violen los derechos de los demás, nuestros derechos están en entredicho. Gracias. Tengo 7 personas más acá en la lista, les pido un favor, si nos limitamos a 3 minutos, en 21 minutos estamos fuera, por favor, no hay problema. Entonces, el representante, Jorge Gómez, que tiene que irse ya. Menos de un minuto. No hay sonido. Bueno, menos de un minuto. Mi nombre es Jorge Gómez, soy representante de la Cámara y miembro de la Comisión Séptima del Polo Democrático Alternativo y de la bancada de oposición. Yo simplemente quiero hacer un anuncio. Voy ya a sesión de la Comisión Séptima, a debate de control político, a la que la Comisión Séptima citó al ministro de Hacienda y a la ministra de Trabajo para que den cuenta en la comisión del paquetazo económico, pensional, laboral, en la comisión. Y los ministros anunciaron que estaban llegando entre las 9:30 y las 10 de la mañana. Así que para medios de comunicación les informo que va a haber un debate interesante citado por la bancada de oposición, Comisión Séptima, Cámara, respaldando de manera decidida el paro del 21 de noviembre. Eso era todo, compañeros. Gracias por el uso del tiempo. Va a hablarles Nelson Alarcón de FECODE. Bueno, muy buenos días para todas y todos. En nombre de los maestros de Colombia, del Comité Ejecutivo, reciban un cordial y fraternal saludo. Saludar a toda la bancada alternativa conformada por movimientos y partidos políticos, a todos los periodistas y asistentes. Nosotros nos sumamos a este gran paro nacional del 21 de noviembre como un abrebocas para un paro nacional indefinido por conseguir la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, en la cual nosotros llevamos más de 18 años luchando verdaderamente, como lo ha hecho nuestra bancada alternativa, como lo ha hecho las diferentes centrales, como lo ha hecho los trabajadores de Colombia, los movimientos estudiantiles, nuestros movimientos sociales, para así poder consolidar y tener mayores recursos para la educación pública en Colombia, para la salud, para el saneamiento básico, para el agua potable. Por eso nosotros estamos acá diciéndole sí al paro nacional del 21 de noviembre, pero también para rechazar toda la política del gobierno nacional, una política que es regresiva, que es perversa, que es sanguinaria, porque hoy están asesinando a nuestros jóvenes y a nuestra forma u otra, a través del hambre, de no prestarles servicio de salud, del asesinato y la masacre que el señor ministro de Defensa ha ocasionado y ha generado, y que solamente lo que se ha podido descubrir, pero creo que hay que ahondar más, y queremos resaltar y reconocer a la bancada alternativa lo que ha hecho y lo que está haciendo para verdaderamente desenmascarar este gobierno perverso que pretende aniquilar la opinión, que pretende aniquilar en los acuerdos de La Habana, en el cual nosotros, los maestros de Colombia, FECODE, respaldamos a ultranza. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido el sector sindical más victimizado, donde nos han asesinado en los últimos 25 años más de 1.100 maestros y maestras a lo largo y ancho del territorio colombiano, donde este año nos han asesinado 10 maestros y maestras, en lo cual también nos han amenazado más de 800 maestros y maestras de Colombia, dirigentes sindicales, y que el Estado colombiano, el gobierno nacional, no hace absolutamente nada de eso. Por eso estamos dispuestos, como abrebocas, este paro del 21 de noviembre, para ir a un paro nacional indefinido en los primeros meses, en el primer trimestre del año entrante, para así conseguir en las calles, como siempre ha sido el escenario natural de FECODE, de los maestros, del movimiento sindical, del movimiento obrero, porque ya no podemos permitir, no aguantamos más que se sigan robando los recursos y que no pase absolutamente nada en nuestro país. Tenemos la gran responsabilidad, el gran reto de todas y todos salir. Esto no es solamente un problema de la bancada alternativa, no es solamente un problema de las organizaciones sociales, no es solamente un problema de las organizaciones sindicales ni los movimientos estudiantiles. Esto es un problema de honor, de corresponsabilidad con nuestro país, con la ciudadanía, y por eso invitar a todo el pueblo colombiano a salir masivamente, como corresponde, en paz, en armonía, en cordialidad, en este 21 de noviembre, a rechazar
todo el paquetazo, como lo hemos denominado, que pretende arrebatar los derechos del pueblo colombiano. Gracias. Bueno, ahora se dirige a ustedes el senador Wilson Arias. Bueno, 2.400.000 colombianos pasan hambre. 600.000 colombianos han perdido su empleo en el último periodo. El gobierno prepara un paquetazo que básicamente es orientado antes por el Fondo Monetario, después por la Organización Mundial de Comercio, más recientemente por la OCDE, pero todos tienen los mismos sentidos, básicamente afectar los derechos de la población y particularmente de la clase laboriosa, que ha tomado una iniciativa que es principalísima, convocar este paro del 21, que se anuncia como un formidable paro, apenas como para ponernos a tono con lo que es una agresión continental. Es que es también Chile, es que es también Ecuador, es que es también Argentina. Miren la crisis latinoamericana y encontrarán rasgos comunes: Fondo Monetario, endeudamiento desbordado, que es una forma realmente de hipotecar al país. Este paro tiene esa grandísima importancia. Y de otra parte, para resignificar lo que se ha dicho, que me parece muy importante, además de paquetazo, lo otro es reformas financieras, tributarias, para darle más gabelas, más beneficios tributarios a los que tanto tienen. Esta en particular quiere conceder nuevamente lo que tumbó la Corte, es decir, grandes beneficios al gran capital, al sector financiero en particular, y en particular aquí ha adquirido un nombre propio que está resonando en el país, a Luis Carlos Sarmiento Angulo, que no solamente se ha vuelto famoso por lo que es, sino porque hemos venido descubriendo que se queda con tierras campesinas y recibe los subsidios campesinos que le niegan a ese sector. Y muy especialmente, para concluir, creo que lo de ayer agrega una cuota enorme. Está el país, los colombianos no podemos entender que el ministro justifique la masacre de niños. Lo de ayer es algo espantoso que el país debe confrontar. Este 21, además del paquetazo, ya he dicho, es para decirle al gobierno, no solo al ministro Botero, esto ya dejó de ser un problema del ministro, esto es muy importante para el país, de modo que el 21 nos vemos en la calle multitudinariamente. Es un deber con la patria, con el país, con la nación. Muchas gracias. Bueno, me va a saltar un momentico la operación cremallera, y porque Iván tiene un poquito de afán y se va a ir, entonces le doy la palabra a Iván Cepeda. Bueno, muchas gracias, y por supuesto que estamos plenamente comprometidos, todas nuestras bancadas, con la realización del importante paro nacional el próximo 21 de noviembre. Ya lo decía mi colega Wilson Arias, responde a un contexto que va más allá de nuestro país. Por supuesto que hay movilizaciones en otros países latinoamericanos y eso no puede ser interpretado ni catalogado como una especie de confabulación que proviene de Cuba y Venezuela, como se ha querido presentar, sino a que es evidente que en todos los países hay situaciones de crisis social profunda, y eso obviamente también se expresa en Colombia. Al gobierno le decimos con toda claridad que llegó la hora de que haga una muy seria reflexión sobre el cambio de su política. Lo que ocurrió anoche es fundamental. Ha quedado puesto en evidencia que en un contexto en el cual el gobierno debería estar consolidando un proceso de paz y un acuerdo de paz, se ha dedicado a desenterrar las peores prácticas de lo que fue la seguridad democrática. El debate de anoche, que fue magistralmente conducido por nuestro colega Roy Barreras, es como si hubiéramos involucionado en el tiempo hace 5 o 10 años a los peores momentos de los falsos positivos y de la mal llamada seguridad democrática. El gobierno ha tomado el camino de seguir conestando el asesinato de civiles inermes para presentar resultados operacionales que puedan justificar algún tipo de acción privilegiada a la militarización de los territorios. Y vamos a salir a las calles a protestar con la misma vehemencia contra las medidas antisociales y contra la frustración de los derechos de la gente en términos económicos y sociales,
como también exigirle al gobierno que en vez de esa política militarista, violadora de derechos humanos, respete los acuerdos de paz, los implemente, detenga inmediatamente, haga lo necesario para que se acaben en los territorios los asesinatos del liderazgo social y, por supuesto, en el norte del Cauca, esa masacre que está ocurriendo, ese baño de sangre contra la Guardia Indígena, contra las autoridades indígenas y contra el pueblo Nasa. Muchas gracias, Iván. Se dirige a ustedes Alejandro Palacio del Movimiento Estudiantil ACRES. Bueno, nosotros desde el movimiento estudiantil siempre hemos afirmado que el presidente Iván Duque es enemigo de la juventud colombiana por varios motivos. El primero de ellos es porque realmente ha venido incumpliendo al movimiento estudiantil alguno de los puntos acordados en el mes de diciembre del 2018. Luego de meses y meses de movilización, el movimiento estudiantil llegó a un acuerdo con el gobierno nacional y como reconocemos que hay avances significativos en el cumplimiento del acuerdo, también denunciamos posibles incumplimientos por parte del gobierno y la respuesta que nosotros hemos tenido por parte del gobierno al denunciar esos incumplimientos ha sido señalarnos de mentirosos, estigmatizarnos de revoltosos, de pataletosos, y eso no es verdad. Nosotros hemos demostrado con argumentos cómo el movimiento estudiantil tiene la razón y cómo el gobierno nacional está haciendo conejo a la plata de la ciencia y de la tecnología. Y lo más grave aún es que a partir del 1 de enero del próximo año, Colciencias pasará a ser un ministerio de ciencia y tecnología. Y de nada sirve que cambiemos el aviso de la entrada si no tenemos plata para funcionar y hacer ciencia y tecnología en este país. También hemos denunciado que el presidente Duque y su ministra de Educación son enemigos de la juventud porque en la pasada propuesta de presupuesto que se aprobó metieron un articulito que dice palabras más, palabras menos, que con los recursos de la educación pública en Colombia terminaremos pagando las sentencias y fallos en contra de la nación. Es un sinsentido. Nosotros no podemos permitir que los escasos recursos de la educación en Colombia, así como denunciamos cuando se iban para los bolsillos de los corruptos en la Universidad Distrital, no podemos permitir que los escasos recursos de la universidad pública en Colombia se vayan pagando errores del Estado colombiano como ejecuciones extrajudiciales, y por eso rechazamos de manera contundente este artículo. El gobierno dice que lo objetará, sin embargo al día de hoy no lo ha objetado, y por eso le exigimos de nuevo a la ministra de Educación y al presidente Duque que cumplan su palabra y no le sigan mintiendo al país. Además, nos critican que porque nos metemos en temas que van quizás un poco más allá del movimiento estudiantil. El día de hoy nosotros somos estudiantes, pero el día de mañana seremos trabajadores y nos veremos afectados con políticas retardatarias en donde plantean palabras más, palabras menos, que a los jóvenes nos pagarán tan solo el 75% de nuestro salario por el solo hecho de ser jóvenes, o que la nueva modalidad de contratación que nos ofrecen es el pago por horas. Realmente hoy los jóvenes en Colombia quizás no tendremos nunca la oportunidad de pensionarnos, quizás no tendremos nunca empleo digno, y por eso es que nos estamos formando. Así que denunciamos que el presidente Duque es enemigo de la juventud, y ahora no solo de la juventud, sino también de la niñez. La principal causa del movimiento estudiantil es que quienes no puedan acceder a la educación puedan acceder, pero de nada sirve nuestra lucha si en los campos están matando, están despedazando y están bombardeando a los niños de Colombia. Habla el senador Sobrino. Bueno, lo primero es reiterar nuestro compromiso como partido, como Alianza Verde, como bancada parlamentaria, junto con los demás colegas de las bancadas de oposición, en esta jornada de movilización, de protesta, en este paro nacional del próximo 21 de noviembre contra el paquetazo, por supuesto por el reclamo al derecho a la paz, por la defensa de los derechos humanos y por la condena a la masacre a la que está siendo sometida la comunidad indígena del Cauca, pero también los defensores de derechos humanos, los trabajadores por la paz y las personas en proceso de reincorporación a lo largo y ancho del país. Creemos que esta movilización tiene que ser del mismo tenor, del mismo alcance y ojalá del mismo resultado de las movilizaciones que presenciamos en países como Ecuador o recientemente en países como Chile. De tal suerte que esta movilización haga parte de esa oleada de protesta ciudadana en defensa de los derechos de los trabajadores y en defensa de los derechos sociales de todas y de todos los ciudadanos. Quisiera finalmente informar que las bancadas de oposición hemos
radicado una proposición ante la mesa directiva del Senado de la República, haciendo uso del estatuto de oposición que nos permite establecer la agenda o el temario de la plenaria del Senado en 3 ocasiones a lo largo, digamos, o en el marco de la legislatura correspondiente, y hemos solicitado, en virtud del estatuto de oposición, que la plenaria del próximo 19 de noviembre, 2 días antes de este paro nacional, se dedique a un ejercicio de control político de las bancadas de oposición sobre el paquetazo que ha venido anunciando el gobierno nacional, sobre la ley de financiamiento o reforma tributaria, sobre la reforma laboral y sobre la reforma pensional. Hay un cuestionario anexo que vamos a hacer conocer de las centrales sindicales, de las organizaciones sociales y de quienes están al frente de este paro nacional, para que además puedan hacer presencia activa en este debate de control político, para lo cual también hemos citado a los ministros responsables de estas decisiones absolutamente nefastas para los trabajadores, para la economía del país también, por supuesto, y para los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, además de convocarnos y de convocarlos al paro nacional, también invitarlos a esta sesión de plenaria de Senado el próximo 19 de noviembre, martes, en el recinto de sesiones de la plenaria. Muchas gracias. Antes que se nos vayan los señores de las centrales, anuncian que el 12 de noviembre habrá una reunión a las 8 de la mañana en la vicepresidencia del Senado, con Alexander López y líderes de los sindicatos para avanzar en la organización del paro nacional. Pero ahora les va a hablar Abel David de nuestro partido Maíz. 12 de noviembre en la vicepresidencia del Senado, a las 8. Bueno, saludar este espacio a todas las centrales unitarias de trabajadores, como igual también a los estudiantes, a los congresistas de la bancada alternativa, a los medios de comunicación. Efectivamente, el Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz está promoviendo el paro el 21 de noviembre en todas las comunidades, departamentos, municipios que tenemos presencia a nivel nacional. Es clara la situación de derechos humanos que viven los territorios, la crisis humanitaria que vive el departamento del Cauca y muchos departamentos del país es realmente preocupante. La situación, especialmente de la garantía de la vida, no se está dando por parte de este gobierno. Las masacres que se están viviendo a nivel del norte del Cauca, especialmente en Toribío, en Tacuelló, en Corinto, en Miranda, en Caloto, en Santander de Quilichao, es fruto de la no implementación de los acuerdos de paz. Y bien conocemos que son aspectos fundamentales frente al tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito, la atención a las víctimas, a los desplazados, pero sobre todo el derecho a la no repetición de los hechos victimizantes. A su vez, también se suma la poca garantía al sector rural, especialmente con la reforma agraria que no existe en nuestro país. Al contrario, se concentra la tierra en los grandes monopolios, en los grandes empresarios, y el sector campesino, el sector rural cada vez se siente más desamparado, con menos derechos en Colombia. La política nacional de seguridad, bien la conocemos, se ha justificado de que pueden existir masacres sociales, como lo planteó un señor senador de la República, y que efectivamente lo ha venido haciendo de manera sistemática este gobierno. El genocidio contra los líderes sociales y las comunidades indígenas no da tregua, y por eso hacemos ese llamado imperante para que el pueblo colombiano nos solidaricemos frente a esta gran problemática que vive nuestro país. A su vez, la situación laboral, pensional y tributaria que en este momento se debate nuevamente en el Congreso de la República. Por eso invitamos de manera muy cordial a que hombres y mujeres, jóvenes, niños y desde luego toda la población nos movilicemos este 21 de noviembre diciéndole sí al paro nacional, y como lo hemos denominado las comunidades y pueblos indígenas, una minga por la paz, por la democracia, por el territorio y sobre todo por la vida. Muchas gracias. Gracias.
Va a hablar Jairo Cala por las FARC y cerramos con el senador Castilla. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, saludar a todos los integrantes de las centrales obreras, a la prensa, a los compañeros del Congreso. Creemos que este paro es un paro supremamente, es una jornada social supremamente importante. Lo que ocurre en el continente no es más que la crisis de un modelo económico que ya se demostró hasta la saciedad que no es garante de los derechos de las mayorías, que favorece los intereses de cúpulas económicas que son los responsables reales de la crisis humanitaria y de la crisis social que atraviesa el continente. De nuestra parte estamos haciendo un llamado para el Cauca y para todo el país. La problemática humanitaria va a ser mucho mayor, sobre todo cuando el señor Ceballos hoy anuncia que para el Cauca ese plan de choque que elaboró el gobierno nacional tiene como fundamento implementar, profundizar en la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito, lo que va a generar seguramente niveles mucho mayores de violación de los derechos humanos. Consideramos que la falta de compromiso de este gobierno con la paz está llevando al traste el acuerdo de paz y está vislumbrando un nuevo genocidio político en Colombia. Ya van 180 excombatientes asesinados y se ha evidenciado que no es una política deliberada de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas, sino que obedece a un plan orquestado, dirigido y organizado por quienes no quieren que en Colombia la paz se pueda profundizar y se puedan resolver las brechas tan profundas que existen entre los que menos tienen en Colombia y los que más tienen. Por eso nosotros en todo el país y en el departamento de Santander, que es el departamento que represento en la Cámara, estamos comprometidos con el paro, estamos haciendo el llamado a todas las organizaciones sociales para que el 21 no se quede nadie en la casa y para que todos salgamos a confrontar las políticas económicas del gobierno y a lanzar un clamor nacional por la paz y la convivencia de todos los colombianos. Muchas gracias, Jairo. Cierra el senador Castilla. Antes de darle la palabra, algo que no hemos mencionado y en lo que queremos recalcar mucho es que esto es una manifestación pacífica, de no violencia. Recurrentemente el gobierno viene culpando al presidente de Venezuela de estar infiltrando estas marchas. Eso es muy alejado de la realidad, no tiene nada que ver con las marchas. Nosotros tenemos la autonomía para hacerlo, lo vamos a hacer sin ninguna violencia, pero también que nos ayuden los medios a estar pendientes de los encapuchados que suelen infiltrar estas marchas para hacerle creer a la gente que somos violentos, incendiarios, etc. Siga, senador. Muchas gracias. Gracias, senador Bolívar. Alberto Castilla, senador del Polo Democrático Alternativo. Hago parte de la Comisión Séptima del Senado y quiero compartir con ustedes que ayer convocamos a un debate de control político para estos temas que se va a realizar el próximo miércoles en la Comisión Séptima para seguir ambientando la situación. Y esto lo hacemos porque efectivamente en nuestra argumentación comentamos que todo esto hace parte de la implementación de una política externa que está imponiéndosele a los estados y que los gobiernos en América Latina han demostrado cómo es que la ejercen y cuál es la respuesta también que debe tener la sociedad. Sin embargo, la bancada de gobierno en la Comisión Séptima del Centro Democrático ha dicho que no es cierto que todo lo que estamos nosotros compartiendo con la sociedad son informaciones inventadas, que no se va a terminar el régimen de prima media, que no se va a terminar con el pago de intereses de las cesantías.
Es decir, que hay toda una información que no se corresponde con la realidad según la bancada de gobierno. Yo quiero es hablarle al país para decirles que el ministro de Hacienda ha dicho que ningún colombiano o colombiana podrá tener una pensión distinta a su capacidad de ahorro. Eso es un anuncio de que solo va a funcionar los BEPS, que es el ahorro que pueda hacer cada trabajador y cada trabajadora, su pensión. Eso es una vulneración a un derecho. Por eso la movilización y el paro no solamente le corresponde a los trabajadores y a las trabajadoras, sino a quienes aspiran a tener un trabajo a futuro. Y quiero en esta parte hacer un llamado muy puntual al campesinado colombiano, a las regiones, para que participemos el 21 de noviembre, porque los anuncios, aunque no incluyan directamente una, digamos, incidencia para el campesinado, el piso de protección aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo es un intento de formalización precaria del trabajo rural. Por eso el 21 de noviembre el campesinado también y las regiones deben unirse a este paro, que no es solamente de trabajadores y trabajadoras, repito, sino que es la implementación de un paquete de políticas impuesto al gobierno colombiano y que no podemos de ninguna manera permitir pacientemente y pasivamente que se apliquen como lo han venido haciendo en América Latina recientemente. Ese es nuestro llamado, insistir en la invitación para el próximo miércoles al debate de control político en la Comisión Séptima de Senado. Si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, damos por terminada esta rueda de prensa. Les agradecemos mucho su presencia. Nos vemos el 21 en las calles. Gracias. Gustavo, muchísimas Nos vemos en el